espontáneo, amén. No me vayan a decir como en un lugar que fui y le digo, ¿qué tiempo tengo, pastor? El que quiera, dice, nosotros a las 12 nos vamos de todas maneras. Aleluya, amén. Gloria al Señor, amén. Así que bueno, vamos a tomar tiempo para la palabra del Señor, amén. Bueno, durante todo nuestro caminar cristiano hemos aprendido que hay diversas disciplinas que nos fortalecen y nos ayudan, disciplinas espirituales, amén. ¿Alguien me puede mencionar una de estas disciplinas espirituales? La oración, ¿qué más? El ayuno, ¿qué más? Leer la palabra, la obediencia, congregarse. Son disciplinas espirituales que nos ayudan a nuestro crecimiento, a nuestro fortalecimiento en el Señor, amén. Y hoy quiero hablarles acerca de la oración, pero quiero guiarlos y el mensaje de hoy se llama la oración trae activación. ¿La oración trae qué? Amén, la oración trae activación, amén. ¿Y por qué quiero hablarles acerca de la oración? Porque quiero mostrarle por las escrituras lo que ocurre cuando nosotros tenemos una vida de oración, amén. La vida del cristiano debe ser una vida de victoria, de bendición, de expansión, amén. ¿Cuántos saben que la vida del cristiano debe ser una vida de victoria? ¿Cuántos saben que debe ser una vida de bendición? ¿Cuántos saben que debe ser una vida de expansión, es decir, de crecimiento? Dios no nos diseñó o no diseñó ni planeó ninguna derrota para nuestra vida. ¿Cuántos saben eso? Sí, Dios no diseñó ninguna derrota para nuestra vida. Sin embargo, esto contrasta con la realidad de muchos. Sonría, Cristo le ama. Dios nos diseñó para vivir en victoria. ¿Estamos en eso de acuerdo? Pero esto contrasta con la realidad de algunos creyentes que lastimosamente no están viviendo una vida de victoria. Sí, esto contrasta con la realidad. ¿A qué se debe? ¿Será que Dios ya no se manifiesta como antes? ¿O porque antes sucedían cosas maravillosas y hoy parece que no? ¿A qué se debe? ¿Qué cree usted que ocurre? ¿Por qué no hay esas manifestaciones en nuestra vida? Porque ya no nos reunimos como antes, porque ya no le damos el lugar al Señor, porque hemos descuidado algunas disciplinas espirituales. Y hoy quiero llevarlo precisamente, hablarle un poco de esto, pero sobre todo que usted sepa que la oración trae activación. La oración trae movimiento. Amén. Vamos a ver lo que enseña la Escritura. Primero quiero que usted se guarde en su mente y en su corazón que Dios no ha cambiado. Y ahí es una pregunta, ¿habrá cambiado Dios? ¿Cuál es su respuesta? No, claro que Dios no ha cambiado. Él sigue siendo el mismo. Amén, en Él no hay cambio. Santiago capítulo 1, versículo 17. Vamos a reafirmar el por qué decimos que Dios no ha cambiado. Y ahí apóyennos con los versículos bíblicos. Si alguno de nuestros hermanos y amigos hoy no traen su Biblia o no tienen una Biblia digital, vamos a apoyarles. Amén. Santiago capítulo 1, versículo 17, puestos de pie. Una vez más y después ya se va a sentar entre 2 y 3 horas. Aleluya. Gloria al Señor. Santiago capítulo 1, versículo 17. ¿Ya lo tiene? Lea conmigo en voz alta. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? Del Padre de las luces, en el cual no hay ¿qué? Ni sombra de variación. Cierre sus ojos. Padre Dios Todopoderoso, te ruego que el día de hoy, en esta mañana, nos hables de una manera extraordinaria a través de tu palabra, Señor. Gracias por quienes nos visitan por primera vez, por aquellos que quizás es la primera vez que están en una iglesia. Yo sé que tú hablarás a su corazón, Señor. Y por aquellos que tenemos tiempo en tus caminos, Señor, también sé que nos hablarás porque tú eres bueno. Danos la sabiduría, el entendimiento y la revelación. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Por favor, siéntese. Dice el apóstol Santiago que en él no hay mudanza
ni sombra. Es decir, Él no cambia. ¿Sí? Él sigue siendo Dios poderoso. Hebreos capítulo 13, versículo 8. Es un texto muy conocido. Jesús es el mismo de ayer, hoy. Dice, Jesucristo es el mismo ¿cuándo? Es el mismo ¿cuándo? Y es el mismo. Estamos reafirmando la respuesta por qué no ha cambiado Dios. Amén. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Y la Escritura dice que Él es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Esa es una maravillosa noticia. Saber que Dios no ha cambiado. Amén. Isaías capítulo 59. Versículo 1. ¿Alguien lo puede leer? He aquí que no sea qué. La mano de Jehová, ¿para qué? Ni se ha agravado su oído. Es decir, Dios sigue siendo el mismo. Estos versículos nos revelan que nuestro Dios es el mismo de antes y que su poder no ha menguado. Que podemos experimentar hoy en día lo que muchos en el pasado vieron, oyeron y vivieron. Esa es una maravillosa noticia. Amén. La oración trae activación. Si usted lee las Escrituras, cuando alguien oraba, algo ocurría en su vida. Y entonces eso que ocurrió en el Antiguo Testamento, eso que ocurrió en el Nuevo Testamento, puede ocurrir hoy en nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo el mismo. Dios no ha cambiado, su poder no ha menguado. Él sigue teniendo el mismo poder. Es el mismo Dios que abrió el mar para que el pueblo pasara en seco. Es el mismo Dios que hizo que en el desierto hubiera maná, hubiera codornices. Es el mismo Dios todopoderoso. Es el Dios de Betel. Es tu Dios, es mi Dios, mi Rey y mi Señor. Amén. Esa es una maravillosa y extraordinaria noticia. Amén. Ahora, yo planteo otra pregunta. Bueno, si Dios no ha cambiado, si Dios sigue siendo el mismo, hice esta pregunta. ¿Qué pregunta es? ¿Por qué no veo a Dios moverse? Entonces, si Dios no ha cambiado, la pregunta es, ¿por qué no veo a Dios moverse? ¿Por qué no veo a Dios moverse en mi vida, en mi matrimonio, en mi salud, en mis finanzas, en mis negocios, en mi escuela? Porque si Dios sigue siendo el mismo, se supone que no ha cambiado. ¿Cuál es la razón por la cual no veo que Dios se esté moviendo en mi vida? ¿Debe haber alguna razón o no lo cree? Sí. Y vamos a ver qué probable razón puede haber. Esa pregunta, mire, es un tanto profunda que no tiene una sola respuesta. ¿Sí? Pero como hoy estamos hablando de que la oración trae activación, lo vamos a ver desde ese punto. Vamos a ver qué puede estar impidiendo que Dios se mueva. Vuelva a Isaías 59, en el versículo 2. Alguien que lo tenga, lo lea así como con voz de soldado. Amén. Pero vuestras iniquidades han hecho ¿qué? Entre vosotros y vuestro Dios. Y añade el profeta, y vuestros han hecho ¿qué? Han ocultado su rostro a causa del pecado. Entonces, vamos a ver. Y usted puede decir, pastor, pero yo no estoy viviendo en pecado. Yo no estoy cometiendo pecado. ¿Por qué? Porque usted dice eso. Porque estamos hablando de la razón por qué no vemos a Dios moverse. Porque Él sigue siendo poderoso. Amén. Porque Él sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre. Pero debe existir alguna razón por la cual no veo que se esté moviendo en mi vida. ¿Me explico? ¿Cómo se llama el mensaje de hoy? La oración trae ¿qué? Sí.
Alguien puede decir, yo no estoy cometiendo un pecado o no estoy viviendo en pecado. ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Quiero que lea detenidamente Santiago capítulo 4, versículo 17. Santiago 4, 17. ¿Ya lo tiene? Y al que sabe hacer qué y no lo hace, le es pecado. ¿Qué decía el profeta? ¿Cuál era la causa por la cual Dios no le respondía? Que había iniquidad y pecado, que el pecado hacía ocultar el rostro del Señor. Y Santiago nos dice que todo aquel que sabe hacer qué y no lo hace es pecado. ¿Me lo puedes poner en la Nueva Traducción Viviente, por favor, en la NTV? Santiago 4:17. Recuerden que es pecado, ¿qué? Recuerden que es pecado saber lo que qué y luego no hacerlo. Ahora, ¿cuántos saben que debemos orar? Todos aquí. Pero hay muchos que lamentablemente que creen. ¿Y qué están haciendo? No tenga miedo. ¿Qué están haciendo? Pecando. Así háblelo. Recuerden que es pecado saber lo que se debe hacer y luego estamos viendo que nuestro Dios es el mismo Dios de ayer, hoy y por los siglos, que Él no ha cambiado, ¿verdad? En eso estamos de acuerdo. Y que debe existir alguna razón por la cual no veo que Él se mueva en mi vida. Amén. Ahora, dice el profeta que las iniquidades y el pecado han hecho división entre Dios y nosotros, y el pecado ha hecho ocultar su rostro de nuestras oraciones. Y el apóstol Santiago dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace es... Todos nosotros aquí en este lugar, al menos los que conocemos a Cristo, no hablo por nuestros hermanos que no lo conocen, ellos no tienen nada que ver en este asunto, pero hablo para aquellos que saben que tienen que hacer, que deben orar y no lo están. Ahora, esa causa hace que Dios no se mueva en su vida. Sonría, Cristo le ama. Esa es la razón por la cual Dios no se está moviendo en nuestra vida. Porque hemos descuidado ¿qué? La oración. Porque la oración trae activación. Hay algunos que oran así como tipo flash. Oran rápido. Hay algunos que oran a la hora de comer y dicen: la sangre de Cristo tiene poder, quítate diablo, voy a comer, amén. Y esa es toda la oración. Hay quienes no oran ni más de 5 minutos. No oran más de 10 minutos. Por eso en su vida hay sequedad, hay escasez. ¿Me explico? Solo una hermana está aquí. Esa es la razón por la cual hoy estamos viviendo en derrota. Y nosotros decimos: Padre, ¿por qué no me responde? Porque hemos descuidado la oración. La pasividad o el conformismo espiritual, ¿será un pecado? ¿Será pecado el conformismo y la pasividad espiritual? ¿Será o no será pecado? Claro que sí. Porque todo aquel que sabe lo que tiene que hacer y luego no lo hace, le es pecado. Ustedes y yo sabemos que tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que ayunar. Sin embargo, parece que nada más lo sabemos en teoría, pero no lo llevamos a la práctica. ¿Y cuál es el consejo del apóstol Santiago? El apóstol Santiago dice que no solamente seamos, sino que ¿qué? Hacedores. ¿Sabe dónde radica la clave de una vida exitosa para el cristiano? En que todo lo que escucha de la palabra
lo viva. ¿Me explico? Porque ustedes y yo podemos escuchar 1100 mensajes y si no los vivimos, no tiene sentido. ¿Me explico? Y no crea que estoy enojado porque mi esposa se fue a México, ¿no? Le estoy hablando porque el Espíritu de Dios ha puesto esto en mi corazón, que muchos están en ciertas condiciones porque han descuidado su vida de oración. Y que en cuanto retomes esa vida de oración, las circunstancias en tu vida van a cambiar. Siempre que alguien me dice que está atravesando alguna situación difícil en el matrimonio, en la salud, en el trabajo, en el negocio, le pregunto, ¿y ya le echó rodillas? ¿Qué es echarle rodillas? Orar. ¿Ya le echó rodillas? El que está enfermo ya tomó sus pastillas de rodillón 60. Esas pastillas son efectivas. Amén. Y sé que por eso la disciplina de la oración para muchos no es fácil, pero en la oración hay victoria. Amén. Yo no sé quién inventó ese dicho, pero dice que el cristiano que no ora, el diablo se lo devora. De verdad. Cristiano que no ora, mira, el diablo se lo botanea. Entonces vemos que una de las causas es el pecado. Amén. Que eso hace que muchas veces Dios no se mueva en nuestra vida. ¿Sigue siendo Dios el mismo de ayer, hoy y por siempre? ¿Sigue siendo Dios poderoso? ¿Crees que Dios puede cambiar la situación en la que estás hoy en día? ¿Crees que Dios puede restaurar lo que el enemigo ha destruido? Sí, amén. Porque Él no ha cambiado. Ahora yo quiero invitarte a que vuelvas a activar tu vida de oración. Ahora quiero hablarte acerca de la oración que trae activación o trae movimiento. Amén. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Alguien que lo tenga lo confirma, por favor. ¿Qué dice? Orar sin cesar. Aquellos que les gusta aprenderse versículos bíblicos, este está facilito, ¿va? Dígame un versículo bíblico, orar sin cesar. Ya es demasiado que no nos lo aprendan. Amén. No sé qué situación estés atravesando o qué situación vayas a enfrentar, pero sé que si oras, los cielos se moverán a tu favor. Si oras, ¿qué va a pasar? Los cielos se van a mover a tu favor. Te lo voy a demostrar con la Biblia. Yo te podría contar un montón de testimonios, pero los testimonios son buenos. Pero lo más importante es lo que dice la palabra del Señor. Ella gobierna e ilumina nuestro camino. Amén. Quiero hablarte, mira, si algo está amenazando tu paz, ora. Si algo está amenazando, ¿qué? Mi paz. ¿Qué debo hacer? Orar. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Segundo libro de Crónicas. Capítulo 32. Ve que ahí tiene arribita de un pequeño título, el capítulo 32, dice Sennacherib invade Judá. Lea conmigo el versículo 19. Estamos hablando de una invasión. Dice, y hablaron contra el Dios ¿qué? Como contra los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de mano de hombres. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, ¿qué hicieron? Y clamaron al cielo. Ahí detengas. Había venido un ejército a invadir Judá.
Los habían amenazado y les habían dicho: a todas las naciones que hemos enfrentado, ninguno de sus dioses le han podido salvar. Ellos hicieron un sitio y atemorizaron a Judá. Pero dice que el profeta y el rey, ¿qué hicieron? Oraron y clamaron ¿a quién? A Dios. ¿Qué hicieron? Oraron y clamaron a Dios. Y el versículo 21 dice: ¿y Jehová qué hizo? El cual destruyó y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió por tanto, ¿cómo? Y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Pero lea conmigo 2 de Reyes 19, que habla de este mismo suceso. Solo que aquí nos muestra algo más. 2 de Reyes capítulo 19. Versículo 14, ya lo tiene. Dice: y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores, y después que las hubo leído, subió ¿a dónde? Y las extendió Ezequías delante. ¿Qué les habían llevado? Una carta. Y él subió a la casa de Jehová y extendió ¿qué? Las cartas que habían leído. Siga leyendo. Y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Jehová, ¿qué? Y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Vaya conmigo hasta el versículo 35. ¿Ya lo tiene? Y aconteció que cuando salió ¿quién? ¿Y qué hizo? Y mató en el campamento de los asirios ¿a cuántos? A 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. ¿Qué ocurrió cuando oraron? ¿Qué ocurrió cuando oraron? ¿Qué pasó? Dios envió ¿a qué? A un ángel. ¿A qué? A destruir. La oración trae activación. La oración trae movimiento. El rey fue a la casa de Jehová y extendió las cartas donde venían todas estas amenazas. Y le dijo: Dios escucha nuestra oración. Y después que hubieron orado, aquella misma noche, Dios envió a un ángel. Es decir, este ángel no se hubiera manifestado si el pueblo no hubiera orado. No sé si me está entendiendo. Si hay algo que te roba la paz, si te dicen: mira, es muy probable que esto pasa, y eso te está ocasionando una inquietud, ve, enciérrate a orar y exponle eso a Dios. Y cuando tú ores, Dios hará que algo ocurra a tu favor. ¿Me explico? Hace unos días escuchaba a un pastor que decía: cuando tú oras, Dios escucha tu oración y activa. Cuando tú oras por tus hijos, ¿cuántos oran por sus hijos? Yo sé que en algún momento Dios ha puesto un sentir por tu hijo, tu hija. Estás en la casa y de pronto sientes un sentir bien fuerte de orar por él, por ella, y dices: Padre, no sé dónde está mi hijo, no sé si se encuentra en peligro, solo te ruego que lo guardes. Cuando tú oras, Dios mueve a los ángeles a guardar a tus hijos. La oración trae activación. ¿Me explico? Cuando tú oras y algo te está robando tu paz, tú oras, Dios mueve los cielos a tu favor. Se activan los cielos. ¿Me explico? Por eso es bien importante saber que la oración trae una activación, trae un movimiento espiritual. ¿Me explico? Yo no sé qué pueda estarte robando la paz, pero cuando tú oras, Dios hará algo. Dios activará, Dios enviará, Dios moverá. ¿Me explico? Por eso cuando leíamos: Dios habrá cambiado, no, Dios sigue siendo el mismo.
Pero hay una razón por la cual a veces no lo vemos moverse, porque hemos descuidado algo tan fundamental como es nuestra vida de oración. Cuando tú oras, Dios mueve los cielos a tu favor. ¿Me explico? Entonces el rey dice que oró, y esa misma noche, no al otro día, no una semana después, esa misma noche. Y a través de la palabra te voy a llevar a saber por qué debes de dedicarle tiempo a la oración. Hay quienes para su paz contratan guardias de seguridad, ponen cámaras, ponen alarmas, porque eso es más fácil que orar. Sonría, Cristo le ama. ¿Sí? Entonces tenemos que ver la razón por la cual tenemos que orar. Amén. Fíjese, cuando no contamos con la ayuda de los hombres, si oramos, sabemos que tenemos el favor de Dios. ¿Tenemos el favor de quién? Hechos capítulo 12, lo voy a llevar a otra cita. Hechos capítulo 12. Y a su nombre, ¿quién vive, hermanos? Alábele con libertad, amén. Hechos capítulo 12. Ve que ahí tiene un encabezado ese capítulo, como dice. Pedro, lea conmigo. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia. ¿Para qué? Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de ¿qué? Así que Pedro estaba ¿qué? Pero la iglesia ¿qué hacía? Hacía sin cesar oración a Dios por él. Mire, dice que este Herodes, el rey, planeaba sacarlo, pero no era dejarlo libre. Había planeado quitarle la vida. Pero mientras Pedro estaba encarcelado, la iglesia estaba viendo una serie en Netflix. Estaba publicando en el Facebook. Estaba buscando si había algún conocido ahí con el rey para que les echara la mano y pudieran sacar a Pedro. Estaban buscando un abogado, un grupo como ciertos grupos de aquí de la ciudad. No quiero decir, no vaya a ser que alguien esté metido en ahí, ¿verdad? A ver si van a tomar las instalaciones para meter presión y dejar salir a Pedro. Eso estaba haciendo la iglesia. ¿Qué estaba haciendo la iglesia? Orando sin cesar. ¿Por quién? Por Pedro. Ellos sabían que no tenían conecte, no tenían palanca, no tenían recursos, pero tenían a un Dios poderoso, al único Dios verdadero. Siga leyendo conmigo el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro ¿cómo? Sujeto con cadenas. ¿Cómo estaba Pedro? Dice, ¿estaba qué? Entre 2 soldados, sujeto con 2, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. A ver a quién agarro de Pedro. Venga, hermano Panchito. Venga, hermano Rogelio. Ven, el esposo de Navi, que todavía no me grabo tu nombre. ¿No eres de Monterrey de casualidad? Usted es Pedro. Amén. Y estaba entre 2, bueno, aquí lo vamos a poner de pie, pero los tenían aquí, haga de cuenta, así esposados, usted su mano, aquí, así lo tenían. Y enfrente habían dos que custodiaban. Estaba encadenado Pedro, o sea que no había cómo. Pero ¿qué estaba haciendo la iglesia? Orando sin cesar. Y aquella misma noche,
Ahí tengas. Siga leyendo conmigo porque dice el hermano Marcos que le gusta imaginarse. Ahora vamos a hacer esa representación. Dice, y aquella misma noche estaba Pedro durmiendo. Versículo 7. Y aquí, ¿qué pasó? Y una luz que... Necesitamos un ángel. ¿A quién agarramos de ángel acá? ¿A quién? Véngase, hermano Marco, usted va a ser el ángel. Está grandote esos ángeles grandotes que Dios envía. Y aquí se presentó ¿quién? Y una luz ¿qué? Resplandece la luz. Amén. ¿Y qué más? Y toque a Pedro en el costado. Él es Pedro, acuérdense. Como si lo fuera a despertar. Sí, sacúdelo. ¿Qué pasó cuando él tocó? Las cadenas se le cayeron de las manos. Y el ángel empieza a seguir a guiar hacia la salida. ¿Sí? Y se lo llevó. Amén. Gracias. Amén. Gracias, hermanos. Gracias. Vuelva a su lugar. ¿Cuándo ocurrió esto? Cuando la iglesia estaba orando. Cuando hay oración, hay activación, hay movimiento. Amén. Porque nuestro Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. O sea, lejos de ellos estar buscando palanca, se pusieron a orar. Aunque no tengas el favor de los hombres, si oras tendrás el favor de Dios. ¿Me explico? Los hombres te pueden cerrar puertas, pero Dios las puede abrir si oras. Amén. Porque eso ocurre cuando nosotros oramos. Quiero que se lo lleve en su corazón la razón por la cual debemos orar. Por eso el Espíritu Santo dice orar sin cesar. Entonces, cuando hay oración, hay movimiento, hay activación. Amén. ¿Vamos bien, iglesia? ¿Estamos de acuerdo? Gloria al Señor. Entonces, aquella misma noche, Dios envió un ángel. Cuando Herodes había planeado matarlo, Dios lo liberó. El diablo puede diseñar en tu contra, pero Dios le va a desbaratar sus planes. Amén. El diablo puede diseñar en las profundidades del infierno, pero si tú oras, Dios desbarata esos planes. Amén. Por eso debemos orar. Yo sé que a algunos les caigo mal cuando me dicen, ¿y qué hago? Ore. Y no tiene otro consejo para que me dé. No, pues, no conozco otro más efectivo que la oración. Y yo sé que, pastor, me está pasando esto. ¿Ya se puso a orar? Ya va a empezar otra vez que tengo que orar y que no sé qué cosa. Como él no está apurado y por eso. Sonría. La Biblia nos revela lo que ocurre cuando la iglesia ora. Y Dios se sigue moviendo en gente que ora. Dios sigue manifestándose en gente que es gente de oración. Porque Él no ha cambiado, su poder no ha menguado. Pero lamentablemente nosotros sí hemos cambiado nuestras disciplinas espirituales. Amén. Debemos de orar. La oración también cambia las condiciones. Amén. Hechos capítulo 16. Aleluya. Gloria al Señor. Hechos capítulo 16, aquí nos habla de Pablo y Silas. Amén. Lea conmigo el versículo 24. Dice, después, versículo 23 dice, después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardasen con el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies, ¿dónde? Entonces los mandó. ¿Y qué es el cepo? Cepa. El cepo era un poste donde los amarraban. Mire, ellos no podían recargarse, era un poste corto y estaban amarrados así, pero sentados. Ellos no podían moverse a ningún lado. Dice, y después de que los habían azotado mucho,
Se da de cuenta que los latigaron, los golpearon, golpeados, sin comer, perdiendo sangre. Los llevaron al calabozo de más adentro, es decir, el más frío, donde no llegaba la luz del sol, donde había ratas, donde había todo tipo de cosas. Era el lugar más húmedo, el lugar más frío, el lugar más insalubre. Ahí los llevaron. Ahí estaba Pablo y Silas. Pero sigamos leyendo. Dice, pero a medianoche, orando, ¿quién? Cantaban himnos a Dios. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas? Si fueran los creyentes de cristal de hoy en día, no, hombre, pura queja. ¿Sí? Porque hoy hasta los creyentes ya se hicieron de cristales. Ya no les puede uno decir o hablar fuerte porque se quiebran. Aquí no hay de eso, gloria a Dios. Amén. Pero dice que estaban ahí orando, no se estaban quejando. Ay, ¿dónde está Dios? Y que mira Silas cómo nos tiene aquí. No. Hicieron a un lado la queja y se pusieron a orar y a cantar himnos. ¿Y qué pasó? Versículo 26. Entonces sobrevino de repente, ¿qué? De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos. Pregunta, ¿por qué cree usted que habrá temblado? Por la oración. Porque la oración trae movimiento. Y esta noche tembló y las cadenas se les cayeron. Despertando, versículo 27, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándole le dijo, señores, ¿qué debo hacer? ¿Para qué? Para ser salvo. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y les hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó ¿qué? Y enseguida se bautizó él con todo. Versículo 34, y llevándolos a su casa, les puso ¿qué? Y se regocijó con toda su casa de haber creído. Este parecía el peor día de Pablo y Silas, pero cuando oraron, el peor día se convirtió en el mejor de sus días. ¿Me explico? ¿Qué es lo que hizo que el día cambiara? La oración. Ay, pastor, a mí está lloviendo sobre mojado. Ya no sé qué hacer. Ya oró. Te estoy mostrando con la Biblia lo que ocurre cuando oramos. ¿Me explico? El peor de tus días se puede convertir en el mejor de tus días. Por eso es importante orar. Porque la oración trae movimiento, trae activación. Y no le estoy hablando de testimonios actuales, porque yo quiero que su fe no esté basada en mis palabras, sino en la palabra eterna de Dios. ¿Me explico? Porque nuestra fe no debe estar fundamentada en filosofías de hombres, sino en la palabra del Señor. Por eso le estoy mostrando lo que la Biblia enseña cuando nosotros oramos. ¿Sí? ¿Quieres que tu situación cambie? Si es que estás pasando por una situación difícil, ora. Cultiva una vida de oración. Amén. Los cielos se movían a causa de la oración. Amén. Así que ¿dónde está el secreto? En la oración. En la oración a Dios. Amén. Entonces, estamos hablando que la oración trae activación, trae
movimiento. Amén. La oración también manifiesta la voluntad de Dios. Santiago capítulo 5, versículo 17 y 18 nos habla de un gran profeta de Dios. ¿Ya lo tiene? Dice, Elías era hombre sujeto ¿qué? A las nuestras, y oró ¿cómo? Para que no lloviese por 3 años y 6 meses. Y otra vez, y el cielo dio lluvia. Oiga, mire, la oración hizo que los cielos se cerraran y los cielos se abrieran. Dice que Elías era un hombre como cualquiera de nosotros. Si Santiago hubiera sido mexicano, hubiera puesto ahí, y Elías era un hombre común y corriente. Pero no, él le puso, era como nosotros, semejante en nuestras pasiones. Pero era un hombre normal. Pero este hombre tenía una vida de oración. Y cuando él oró para que no lloviera, no llovió, oró fervientemente. Y después oró para que lloviera y, oiga, qué poder había en este varón que hacía que los cielos se sujetaran a su oración. Pero la oración manifiesta la voluntad de Dios. Vaya conmigo a Primera de Reyes, que nos habla de este suceso. Primer libro de Reyes, capítulo 18. Gloria al Señor. Versículo 1. Gloria al Señor. ¿Ya lo tiene? Dice, pasando muchos días, vino ¿qué? En el 3er año diciendo, dice que vino palabra de Jehová. ¿A quién? ¿Y qué le dijo? Muéstrate acá. ¿Y quién iba a hacer llover? Jehová, Dios dijo, yo haré llover. Pero Santiago dice que Elías oró fervientemente para que no lloviera y no llovió. Y el versículo 18 dice, y luego oró para que lloviera. Pero en el primer libro de Reyes dice que la voluntad era que lloviera porque Dios así se lo había revelado. Y cuando hemos leído el Padre Nuestro, dice que se haga tu voluntad como es, ¿dónde? Sea. Cuando tú oras, la voluntad de Dios en el cielo se manifiesta ¿dónde? En la tierra. ¿Me explico? Cuando tú oras, esa voluntad de Dios se puede manifestar en la tierra. Por eso, cuando nosotros oramos hay un movimiento, hay una activación. Amén. ¿Cuál crees que es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Que estés en ruina? ¿Cuál crees que sea la voluntad de Dios para tu vida? Que estemos bien. ¿Qué más? Que seamos bendecidos. ¿Qué más? Prosperados. ¿Qué más? Sanados, restaurados, fortalecidos, entre muchas otras cosas. Pero esa voluntad se va a manifestar cuando nosotros oramos. Cuando alguien ora, la voluntad de Dios se va a empezar a manifestar en su vida. Amado, yo deseo que seas prosperado y que en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que tú prosperes, pero muchos están buscando una prosperidad terrenal, material. Pero cuando buscas el rostro de Dios en oración, la voluntad de Dios para tu vida se empieza a manifestar en ti. ¿Me explico? Y si la voluntad de Dios es buena, entonces empezarás a ver la mano de Dios sobre tu casa, sobre tu vida, sobre tu salud, sobre tus finanzas, sobre el trabajo, sobre el negocio. No descuides tu vida de oración. No descuides ese tiempo que has dedicado para el Señor. No importa qué tan ocupado estés,
por ninguna causa descuides la vida de oración, porque verás el resultado de la oración. ¿Por qué crees que el enemigo trata de saturar todo tu día? ¿Por qué crees que el enemigo te agota, te agobia tanto? Porque entre menos tiempo tengas para orar, menos Dios se va a mover en tu vida. ¿Me explico? Hay quienes terminan agotados en su día, que cuando traten de orar ya nada más empiezan a cabecear. ¿Me explico? Y el diablo todavía con una flautita. Y entonces no hay movimiento porque no hay oración. Quiero que se lo lleve en su corazón el secreto de por qué debemos orar. ¿Me explico? Porque la palabra de Dios revela lo que ocurre cuando oramos. Cosas extraordinarias y poderosas. Por eso es que cuando usted ve en el YouTube algunos milagros, ¿cuántos han visto milagros poderosos en algunos varones, hombres o mujeres de Dios? Sí, porque Dios sigue siendo el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Pero a veces nosotros dedicamos tanto tiempo a otras cosas y prácticamente oramos muy poco. Entonces, ¿qué es lo que hace que Dios no escuche el pecado? Y dice Santiago, si saben hacer lo bueno y no lo hacen, el conformismo y la pasividad espiritual es un pecado. Y por eso no hay un movimiento de Dios en tu vida, en tu casa, en tu salud, en tus finanzas, porque te has vuelto una persona pasiva espiritualmente. Muchos se han convertido en personas conformistas, pasivos espirituales. Y eso hace que no haya una manifestación, un movimiento de Dios sobre su vida. ¿Me explico? La oración, y con esto cierro, la oración te abre los sentidos espirituales. ¿La oración qué? Te abre los sentidos espirituales. ¿Sí? Dicen que las mamás tienen un sentido, ¿verdad? Un sexto sentido, ¿verdad? Ya son como el hombre araña o la mujer araña. Gloria a Dios. Pero la oración abre los sentidos espirituales. ¿Verdad que cuántos saben que vivimos en un mundo material y en un mundo espiritual? ¿Verdad? A veces usted pasa por un lugar y fíjese, yo no sé por qué hay cristianos, gracias a Dios aquí no hay de esos. Pero conozco a otros cristianos que pasan por ciertos lugares y dicen, ay, ahí como que hay una mala vibra. No es mala vibra, es una situación demoníaca, espiritual. ¿Sí? Hay cristianos que dicen, hay que mandarle buena vibra. Los cristianos no mandan buena vibra. Los cristianos mandan bendiciones, oración, amén. Usted quiere desearle, no, mándele, vamos a mandarle buena vibra, levante sus manos. No, hermano. Nosotros oramos y usamos nuestros labios para bendecir la vida de otros, amén. Para bendecir, para edificar. Segunda de Reyes, capítulo 6. Gloria al Señor. Hoy no vamos temprano a casa porque no está mi esposa y tengo que llegar a guisar, a lavar la ropa. Gloria a Dios. Ahora ya lo entiendo, hermano Marcos. La comprendo más. Segunda de Reyes, capítulo 6. Gloria al Señor. Sé que cuando escuche esto la pastora va a decir, ¿por qué dijiste eso? En el versículo 8 ve que hay un pequeño título, un subtítulo. Eliseo, ¿y quiénes? Y los sirios. Y los sirios eran una nación, no esas velas grandotas. A pensar que eso también les llaman sirios. ¿Cuántos sirios había? Eran soldados sirios de Siria. Aleluya. Segunda de Reyes, capítulo 6. Entonces, lea conmigo en el versículo 12. Entonces
Uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, hablando del rey de Siria, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara que las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. ¿Quién le revelaba a Eliseo lo que hablaba el rey? Dios. Y él dijo, id y mirad dónde está para que yo envíe a qué. Y le fue dicho, y aquí que él está en Dotán. Entonces envió el rey allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron ¿qué? ¿Por cuántos hombres iban? Por uno. ¿Y a cuántos enviaron? Gente de a caballo, carros y un gran ejército. Versículo 15. Y se levantó de mañana y salió el que servía ¿a quién? Y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo, ay, señor mío, ¿qué haremos? Ahí nos detenemos. Imagínense, se levanta. Da como algunos que se estiran cuando se levantan. Si tuvieran los brazos más largos, darían de pared a pared. Y la boca hasta acá. Y se levantó. Imagínense, abre la ventana para ver el sol. Ve un gran. Y tenía la ciudad como sitiada, es decir, rodeada. Nadie podía entrar. Y le dio la garrotera. Y gritó, ay, Señor mío, hablándole a Elías. ¿Sí? Dice, ay, Señor mío, ¿qué haremos? Oh, y ahora, ¿quién podrá defendernos? ¿Verdad? Yo dice. Entonces dice que él estaba atemorizado. ¿Por qué? Porque estaba viendo un gran ejército. Siguiente versículo. Y él le dijo, póngame el siguiente versículo. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son ¿qué? Ahí. ¿Qué le dijo el profeta? No tengas. ¿Por qué? Porque más son ¿qué? ¿Y cuántos eran ellos? Dos. Elías y su siervo. Ya de dicho. ¿Qué más son los que están con nosotros? Si nada más somos dos. Y este es un ejército, nos toca como de a 20,000 por cada uno. Y el profeta le dijo, no, no tengas miedo. Porque más son los que están con nosotros. Siguiente versículo. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. ¡Aleluya! El siervo tenía miedo. Eliseo estaba confiado, porque a través de la oración los sentidos espirituales de Eliseo estaban abiertos. Por eso él dijo, mayor son los que están con nosotros. Cuando tú ores y empieces a cultivar una vida de oración ferviente, tú vas a empezar a ver cosas extraordinarias, vas a ver la mano de Dios, vas a ver el cuidado de Dios. Ya no te vas a dejar llevar por tus sentidos naturales, sino por los espirituales que van a estar abiertos a la revelación de Dios. ¿Me explico? El siervo tenía miedo porque estaba viendo con sus ojos naturales. Eliseo no tenía miedo porque estaba viendo con sus ojos espirituales. Entonces muchos tienen miedo porque solamente están viendo con sus sentidos naturales, escuchando con sus sentidos naturales. Pero aquellos que oran, sus sentidos espirituales se abren y viene una confianza y una seguridad a su vida. Cuando el profeta oró, pudo ver que había gente a su alrededor. Por eso cuando tú oras, vives en una confianza en Dios.
No importa lo que esté pasando a tu alrededor. No importa si te dice, llegó uno que adora la muerte. Tú estás confiado. ¿Me explico? Porque esa seguridad solamente la obtienes a través de la oración. ¿Me explico? La oración trae activación. La oración trae movimiento. Amén. Y por esa razón yo quiero invitarte a que tú cultives tu vida de oración. Sé que orar no es fácil para muchos. Porque a veces yo le voy a hablar desde mi experiencia. Cuando yo era niño, y eso no tiene mucho, ¿por qué se ríen? Yo recuerdo que cuando yo era niño, me decían, si estás echando relajo, te voy a llevar allá adelante a que te pongas a orar para que te quedes quieto. Entonces yo me quedaba quieto porque no quería ir ¿a qué? Porque me habían enseñado que la oración era ¿un qué? Un castigo. Se les olvidó enseñarme que la oración tendría que ser un deleite. Entonces muchos ven la oración como en vez de un deleite. Por eso les cuesta trabajo ir a orar. Porque no les cuesta trabajo ponerse a ver una serie, una película de Mario Almada, de Cantinflas. Se pueden aventar hasta 2, 3 películas seguidas. Porque les gusta. Y cuando alguien ora dice, ¿cómo es que oras tanto? Yo a los 10 minutos ya oré hasta por el perro, el gato, y ya no sé por quién orar. Ya no tengo palabras. Sí, porque no han descubierto que la oración es un deleite. Y a veces en la oración hay que luchar también. ¿Me explico? A veces tendrás que meterte y prevalecer en la oración porque muchas veces tu carne no va a querer orar. Pero cuando tú te determinas a que la bendición de Dios se manifieste, tú vas a luchar en oración. ¿Me explico? Recuerdan que cuando Jacob iba a enfrentar a Esaú, dice que pasó una noche en un lugar donde luchó con un ángel. Y el ángel le decía, suéltame. ¿Y qué dijo Jacob? No te voy a dejar. ¿Hasta qué? Hasta que me bendigas. Eso es prevalecer. Y a veces tendrás que estar ahí y decir, Señor, yo no me voy de aquí hasta sentirme con la certeza y seguridad que me has escuchado, que algo ha cambiado. Los grandes avivadores del siglo pasado, sus biografías revelan que tenían algo en común: oraban. Uno de ellos decía, yo no podía levantarme a orar hasta haber experimentado la gloria de Dios en mi vida. Dice, y a veces tenía yo que orar entre 6 y 7 horas. Yo sé que para muchos ahorita, ay, 7 horas. Pero es que a veces se tiene que prevalecer en la oración. No hay mejor tiempo invertido de tu día que sea en la oración. Ese es el mejor tiempo que tú puedes invertir en tu día. En la comunión, en la oración con el Señor. ¿Qué es lo que está preocupándote? El trabajo, el negocio, la salud, las finanzas, la vida de tus hijos, tu matrimonio, tu ministerio. ¿Qué es lo que te está sacudiendo? ¿Crees que las cosas no van a mejorar, no van a funcionar? Déjame decirte que tienes una oportunidad. Vuélvete a la oración, porque la oración va a traer un movimiento a tu favor. ¿Me explico? Por eso quiero invitarte, si es que acaso habías descuidado tu vida de oración, retómala. Te conviene. Y si tú no has tenido una vida de oración, yo te invito a que tengas una vida de oración. Expón todas las cosas como hizo el rey Ezequías.
expuso. Anota en una libreta todas aquellas cosas que están preocupándote, que quieres que sucedan, y vete a la presencia del Señor y dobla tus rodillas y exponlas ahí. Dile: Señor, vengo a orar por todas y cada una de estas necesidades, de estas situaciones en mi vida. Y abre tu corazón y clama al Señor. Y mientras tú estás orando, los cielos se están moviendo. Mientras tú estás de rodillas, los ángeles empiezan a ir y empiezan a venir. A Daniel Dios le dijo, el ángel le dijo: Daniel, desde el primer día que tú oraste, tus oraciones fueron escuchadas. Y Daniel mantuvo la oración y dijo: pero vino el príncipe y me estorbó, dice, pero como tú seguiste orando, Dios envió al arcángel Gabriel para ayudarme. Todo esto ocurre cuando oramos. Hay un movimiento espiritual. ¿Me explico? Quiero invitarte, de verdad, yo no puedo hacer el trabajo del Espíritu Santo, pero yo deseo que el Espíritu de Dios traiga una convicción tan fuerte a tu corazón de cultivar la vida de oración, y que tú la tomes para que tu vida cambie, para que las circunstancias cambien. Amén. Yo quiero invitarte esta hora en la mañana a que te pongas de pie.